Colegio Siberuni, tengan ustedes muy buenos días. Me dirijo a segundo año de secundaria. Como ya de costumbre, soy el profesor Alfred Ceballos Portillo, encargado de lo que es la asignatura de química. Vamos a ver este pequeño repaso de estas 2 semanas que hemos iniciado. División de la materia. En conclusión, nosotros ya sabemos cuál es la definición de la materia, ¿no? Desde primaria, la materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Pero si vemos desde un punto de vista un poco más grande, hasta llegar a la parte más pequeña de la materia, es que tenemos que agarrar un cuerpo. Si nosotros cortamos ese cuerpo por medios mecánicos, como nuestras manos, el proceso, vamos a ocurrir a partículas. Si de ahí vamos a un poco más pequeño, vamos a las moléculas. Si procedemos a algo mucho más pequeño, vamos al átomo. Y así sucesivamente, partículas subatómicas y por último las partículas que recién se conocen actualmente, ¿no? Habrá sido hace menos de 10 años, que son los quarks. Cada uno con sus respectivos procesos. Ahora veamos un pequeño resumen de lo que son las clasificaciones de la materia. La materia se divide en sustancia y en mezcla. La sustancia a su vez se divide en elemento y compuesto. El elemento, estamos hablando del mismo átomo. Átomo de sodio, de carbono, de azufre, de cobre, de oro y de hidrógeno. Estamos hablando de un solo elemento que aparece en la tabla periódica. En cambio, compuesto es la unión de átomos de igual y diferentes elementos, como es el agua, como es el cloruro de sodio, como es el hidróxido de sodio y como es el ácido sulfúrico, que están ahí. En la mezcla, la homogénea y en heterogénea, así se divide. Recordemos que la homogénea se caracteriza por que el ser humano no puede distinguir el agua salada. Si tú agarras un vasito con agua salada y tú lo ves, simplemente parece agua común, pero tiene sal. Entonces, a la vista del ser humano no se puede distinguir. En cambio, la heterogénea sí es fácil de distinguir. El agua con cocoa, el humo, la arena con la sal. ¿Por qué, profesor? Porque cambia de color y nosotros podemos ver. Porque cambia su sabor, ¿cierto? Entonces, en el caso del agua salada sí podemos saber por su sabor, ¿cierto? Pero supongamos que nos ponen adelante y no lo probamos. ¿Cómo vas a saber qué es agua normal, agua sola y agua salada? ¿Me entienden la diferencia? Continuamos. Fases de la materia. En este caso conocemos los 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. En el estado sólido te voy a mencionar algunos conceptos ya resumidos, como podemos ver ahí. En el estado sólido, jóvenes, las partículas se van a encontrar inertes, juntas. O sea, la fuerza que hace que estas partículas estén juntas va a ser mucho mayor que la fuerza que va a hacer que las partículas se separen. Por eso es que pongo ahí fuerza de atracción mayor a fuerza de repulsión. Por otra parte, sus dos características más importantes son el volumen y la forma definida. El volumen y la forma se puede hallar, se puede determinar fácilmente debido a que tiene una forma, puede ser una figura geométrica, un cuadrado, un círculo o de repente un rectángulo, ¿cierto? Tiene una forma definida. La fase líquida ya es algo intermedia en el caso de las fuerzas intermoleculares. Como en el caso de la fuerza de atracción va a ser igual a la fuerza de repulsión. O sea, la fuerza que los une va a ser ligeramente igual a la fuerza que los separa. En este caso las partículas ya se van a encontrar moviéndose. Tiene volumen y forma variable. O sea, el líquido que si tú lo pones en una botella, la forma va a ser al de la botella, ¿sí o no? El líquido. Pero si ese líquido tú lo pones en un plato, el líquido se va a moldar a la forma del plato. Entonces por eso es que yo digo que es forma variable.
En el estado gaseoso ya es totalmente diferente. La fuerza con la que va a hacer que se separen va a ser mucho mayor que la que va a unir. Por eso es que se dice ahí fuerza de atracción mayor, mucho menor, disculpen, a la fuerza de repulsión. Tienen volumen y forma variable, dependiendo en qué entorno esté, en el estado gaseoso. En este caso, las moléculas van a estar en movimiento caótico. Se van a mover, pero a velocidades tremendas. Por eso que cuando tú abres la tapita del balón de gas, lo que pasa es sale rápido. O sea, busca un entorno en donde desplazarse. Las moléculas se expanden mayormente. Ahí está. Fase plasmática. En este cuarto estado de la materia, lo que son los ejemplos del Sol, las estrellas, los volcanes. La condición es que su temperatura sea mayor a los 20.000 grados Celsius. Cambios de estado de la materia. Sólido, líquido y gas son los estados clásicos. En este caso, cuando se cambia la forma, el estado recibe un nombre. O sea, el proceso. Sólido a líquido, fusión. Líquido a gas, vaporización. Gas a líquido, condensación o licuación. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a gas, sublimación directa o simplemente sublimación. Gas a sólido, sublimación inversa. O algunos le dicen también sublimación retrógrada. ¿Sí? Veamos un poquito ya más específico acerca de lo que es la materia. Cuando hablamos de la materia, el elemento principal se refiere al átomo. El átomo, los conceptos del átomo ya fueron hace miles de años, incluso en la antigua Grecia, en donde los filósofos Leucipo y Demócrito ya sostuvieron esta palabrita. Ellos fueron los primeros en usar la palabra átomo, que significa sin partes. A, que significa sin, y tomo, que significa partes o división. O sea, átomos, etimológicamente hablando, significa sin partes, sin división. ¿Ya, jóvenes? Entonces, por otra parte, eso sería el resumen, chicos, de lo que estamos viendo, ¿no? En estas dos semanas. Conceptos de materia, clasificación de la materia, división de la materia y el átomo. Conceptos básicos, ¿no? Ya más adelante en las clases virtuales vamos a continuar, ¿sí? Muchas gracias, les deseo de aquí un abrazo psicológico, un abrazo a la distancia. Chao y nos vemos más adelante. Chao, chao.